¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Susi Castro, una experta en inocuidad alimentaria. Le voy a pedir que se presente y después que nos explique qué es inocuidad alimentaria. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Soy ingeniera de alimentos, trabajo en docencia por más de 18 años y también desarrollo algunos programas de capacitación a lo que es legislación alimentaria básicamente y todo lo relacionado a legislación, ¿no? Y se incluye lo que es la inocuidad. Explícale a la persona que nos está viendo, ¿qué es inocuidad alimentaria? Sí, inocuidad alimentaria es una condición que tienen los alimentos para no causar ningún daño a las personas que lo consumen. Obviamente, cuando se consume para la razón que ha sido creada el alimento, ¿no? Es una palabra que nosotros como ingenieros alimentarios lo conocemos muy bien, pero de cara al consumidor no se entiende, digamos, con claridad qué cosa es, ¿no? La realidad es que todos comemos pescado, carne, verdura, fruta, ¿no? Que no deberíamos estar consumiendo como lo hacemos. Esto no se trata de dieta y de si tiene mucha grasa, tiene poca grasa. Se trata de que explícanos cuál es el problema. Sí, consumimos alimentos, sin embargo, podríamos nosotros estar consumiendo alimentos que no son inocuos para la salud. Quiere decir, puedo consumir una fruta o cualquier otro vegetal que tenga, por ejemplo, contenido o límites superiores a los permitidos de pesticidas. Los agroquímicos en los alimentos no se perciben a simple vista, ¿verdad? Pero el consumo por un determinado tiempo y en dosis que supera puede causar algún daño a la salud. Puede causar hasta cáncer, puede causar otro tipo de enfermedades, puede causar un malestar inmediato, ¿no? Como algo y al día siguiente me siento mal. Así es. Cuando hablamos de inocuidad, nosotros vamos a referirnos a aquella condición que decía que no causa ningún daño a las personas al consumirlo. Pero detrás de ello hay una serie de factores que debemos tomar en cuenta. Lo primero que hacemos nosotros es una evaluación de lo que es cuáles son aquellos peligros físicos, químicos o biológicos que pueda tener el alimento, ¿no? Entonces, dentro de los químicos hablábamos de los pesticidas, dentro de los peligros biológicos puede haber algún tipo de microorganismos como las bacterias, virus, y en los físicos podrían ser hasta la presencia de metales, piedras, entre otros, ¿no? Entonces, como acabo de señalar, algunos se pueden percibir, pero otros no. Los peligros físicos quizás, pero también podrían pasar inadvertidos, ¿no? Claro. Que están dentro del alimento. Ahora, para asegurarte que no exista este tipo de peligros en el alimento, primero nosotros tenemos en nuestro país una legislación, la legislación alimentaria, que contempla una serie de aspectos, desde dónde debe estar ubicada una planta de alimentos, a qué distancia, a 100 metros o 190 metros de cualquier punto de contaminación, toda la infraestructura, cómo deben ser las paredes, los techos, las paredes de colores claros, lisos, de fácil limpieza, la ubicación de los equipos, ¿no? La distribución o la línea de producción. No podemos nosotros tener un punto, por ejemplo, de contacto que ingrese la materia prima y que el producto final salga por ese mismo punto. No podría pasar eso, ¿verdad? Y vamos también a la higiene del personal. O sea, hay una serie de requisitos, ¿no? La persona que está en planta no puede usar aretes, no puede usar maquillaje, la vestimenta también debe ser de color claro, hay exigencia de lavado de manos. Y luego tenemos también la parte de lo que es higiene y saneamiento del mismo, ¿no? De los equipos, del mismo ambiente. Es una cuestión que, digamos, muy compleja, pero que los productores
son los primeros, que según nuestra ley de inocuidad alimentaria, que es el decreto legislativo 1062, los productores son los primeros responsables en garantizar la inocuidad de alimentos, ¿no? Entonces, es cierto que hay esa complejidad, no obstante, la inocuidad es un atributo innegociable del alimento, ¿no? Eso significa que todos los productores deben cumplir con esa normativa, así sean pequeños, medianos, bueno, la industria grande cumple, ¿no? Cumple. Pero como hemos podido, y tú sabes muy bien, Pablo, hay una alta informalidad en nuestro país, ¿no? 95% del empleo en las zonas rurales es informal, ¿no? Yo fui regidor metropolitano y yo iba al mercado mayorista de Santa Anita, ¿no? Y algunas cadenas de supermercados tenían compradores, tenían espacios para que ellos pudieran comprarle directamente a los productores. Pero en realidad, el camión del señor que viene y le vende a un supermercado es el mismo camión del señor que le vende a la señora que tiene un puesto mayorista. Claro. Que esa señora le vende a su vez a los mercados minoristas. O sea, a veces tenemos la idea de que el producto es distinto en un mercado pequeño que en un supermercado, y no es así, es el mismo producto. El comprador del supermercado puede ser más cauteloso, porque el supermercado tiene ciertas políticas de inocuidad de alimentos justamente que sigue, y el comprador del otro mercado solo está viendo el precio, ¿no? Pero no pensemos que hay acá unas chacras especiales para los supermercados y otras chacras diferentes para los mercados, ¿no? Lo mismo es en el mar. Mi papá trabajó mucho tiempo exportando marisco y pescado, ¿no? ¿Y cómo es? Uno va a la playa y vienen los botes de los pescadores. Y los compradores en la playa les van comprando el pescado y el marisco, lo procesan y lo venden. Pero es el mismo pescado y el mismo marisco que compra el señor que tiene un camioncito chiquitito que el señor que tiene un camionzote porque trabaja para una empresa, ¿no? Entonces, o sea, hay gente que confunde las cosas. Hay empresas que tienen políticas de inocuidad de alimentos que cumplen. A esos les debemos comprar, ¿no? Es verdad. Pero el origen del producto no define. ¿Y cómo puede hacer un ama de casa, por ejemplo? Imagínate que una señora va al mercado a comprar y compra un poco de pollo, compra un poco de verdura, un poco de fruta y compra, por ejemplo, un poquito de pescado. ¿Cómo puede saber la señora? Sí, hay un tema importante ahí con lo que señalas. O sea, la inocuidad, o en todo caso, no solamente debe estar al cumplimiento de las exigencias normativas de legislación, también debe ir al campo de la educación, ¿no es cierto? Con eso quiero llegar a lo que acabas de preguntar. El ama de casa sí conoce, tiene un conocimiento empírico, ¿verdad? De qué producto puede estar bien, ¿no es cierto? Coge una manzana, los tomates, la carne de pollo, sabe que un pollo, la carne de pollo está fresca porque compra. Porque está acostumbrado a comprar, claro. ¿No es cierto? Sabe distinguir. Sabe distinguir, ¿verdad? Pero creo que debemos ir un poco más allá de eso, y a lo que ya nosotros hablamos, los ingenieros de alimentos, o los que estamos en el sector de alimentos, de la cultura de inocuidad. La cultura de inocuidad no solamente en los que producen alimentos, ¿no? Y dicho sea de paso, es incipiente todavía en nuestro país la cultura de inocuidad, inclusive en el sector que produce alimentos. Entonces, en el campo del consumidor también es inexistente. Entonces, la educación para el consumidor es nula en lo que corresponde al consumo de alimentos. Y eso, ¿qué es lo que conlleva en nuestro país, en nuestro mercado? A que el que vende, el del mercado, no se ve exigido a mejorar sus estándares de calidad y de inocuidad, ¿no es cierto? Porque el consumidor va a comprar y no le exige, ¿no? No le dice... Busca lo mejor, lo más barato posible, lo mejor a la vista, digamos. Lo que le cree que es más bonito, ¿no? Y no le exige al que vende en el mercado que mejore sus condiciones, ¿no? Y la cultura de reclamo es nula
bueno, creo que es nula en algunos sectores porque ven, por ejemplo, el pescado que no está sobre el hielo, que los envuelven en papel periódico y no le exigen, no le dicen, la próxima que hagas eso no te compro. En la selva yo he visto pescado de río que ponen en el mercado al sol. Y se seca a un lado y de ahí lo voltean y se seca el otro. Y te venden el pescado seco al sol. Y todo el momento el pescado estaba expuesto a las moscas, al smog, porque al ladito de donde veía el pescado había una carretera, una avenida y pasaban los carros, pasaban los buses, botaban, habían las señoras se tapaban la cara por el smog que botaba la combi, por ejemplo, pero el pescado estaba ahí al costado. Claro. O sea, evidentemente es un tema cultural, sí. Es un tema cultural y que sí, o sea, debemos trabajar mucho en eso porque no solamente es, digamos, hablamos de alimentos, sino también tiene que ver, ahí hablamos de competitividad, hablamos de economía, de salud pública, ¿verdad? Hay poblaciones que son vulnerables, hay poblaciones que están en pobreza, extrema pobreza, van al mercado y compran con el poco dinero que tienen a consumir un alimento que les va a causar alguna enfermedad y además no les va a nutrir. Entonces, estamos afectando totalmente. ¿Cómo podría saber esa señora? ¿Qué podría hacer esa señora, la que ha puesto en el ejemplo? Una señora vulnerable o pobre, va al mercado y compra lo que le alcanza, como siempre compran día a día. ¿Cómo puede saber que esa fruta que está comprando no tiene un exceso de por ejemplo, de pesticidas, ¿no? Pablo, eso es sumamente complicado. No es que a así simple nomás, vista ¿no? se pueda decir de que esto está sobre los límites permitidos. No es posible. No hay manera porque no se ve, no se huele, no sabe. Pero el consumidor no puede hacer eso. No obstante, está del otro lado, lo que es el Estado, a través de sus autoridades sanitarias. En este caso, SENASA, ¿verdad? Si se trata de productos agropecuarios. Entonces, es SENASA quien tiene que hacer la vigilancia y ver que esos productos, si se identifican de que están superando los límites permisibles, sean retirados del mercado. Entonces, pero es una situación también muy compleja porque estamos viendo que en alguna medida la autoridad no está cumpliendo con ese rol. Y te hablo de una sola autoridad, que es el campo agropecuario. Por otro lado, tenemos otras dos autoridades sanitarias que es, por ejemplo, DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad de Alimentos, que tiene que ver con todos los alimentos procesados, las plantas procesadoras. Y por otro lado tenemos a Sanipes, que tiene que ver con productos hidrobiológicos, ¿no? Entonces, hay una debilidad, digamos, en nuestro sistema de inocuidad, Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria, ¿no? Y este es un problema. Yo he trabajado una tesis para ver cómo ha sido la implementación de la política de inocuidad de alimentos, ¿no? Una política de inocuidad puede entenderse a partir de cualquier dispositivo legal, ¿no? En el 2008 se dio la Ley de Inocuidad de Alimentos. Y ahí se conforma lo que es una comisión multisectorial para la inocuidad de alimentos, la llamada CONPIAL. Y dentro de ellos le encargan hacer la política de inocuidad de alimentos, ¿no? Una política es un documento, ¿no? Que tiene objetivos, programas, entre otros, y que tendría que poner en práctica en nuestro país, ¿no? Han pasado más de 20 años o un poco menos, todavía no tenemos esa política, ¿no? Otros países, no quiero decir, bueno, es un país vecino, yo miro mucho a ese país porque tiene un sistema bastante avanzado, ¿no? Ellos hacen mucho trabajo, por ejemplo, con la comunidad, con los colegios, primaria, secundaria, explicándoles qué cosa es inocuidad. Entonces acá ese problema de la inocuidad para mí es un problema público, ¿no? Es un problema público, pero que no es visto por las autoridades quienes toman decisiones. Por ejemplo, el caso de DIGESA,
es un órgano más de la macroestructura del Ministerio de Salud, a diferencia de Sanipres y Senasa, que son organismos técnicos especializados que tienen sus propias autonomías, ¿no? Entonces, DIGESA tiene que subir el nivel para que este tema de problema de inocuidad de alimentos, que dicho sea de paso, la parte estadística de enfermedades transmitidas por alimentos en nuestro país, hay un registro, pero vamos a llamarle, existe un subregistro, ¿no? Se producen varias enfermedades transmitidas por alimentos, pero no son reportadas, primero por el que es afectado, no lo reporta, y los que sí llegan a algún centro de salud no son registrados como debe ser. Entonces eso hace que no existan esas evidencias de peso para que visibilice el problema público, ¿no? Pero aún si no existiera eso, hay muchas razones para que la autoridad pueda tomar digamos, decisiones más importantes. Recordarás el caso hace unos años de un producto lácteo, entonces en aquel momento este caso llegó hasta el Congreso de la República. Fue el momento coyuntural para que tomen decisiones, pero lamentablemente no se tomó la decisión, ¿no? Bueno, Susi, muchas gracias por oírnos. Hemos estado con Susi Castro hablando de inocuidad alimentaria. Si quieres seguramente despedirte. Sí, más bien, muchas gracias por la invitación y muy contenta de poder compartir, intercambiar comentarios contigo, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.